Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es 4 de octubre del 2021. Mi nombre es Juan Manuel Rojas y esta es nuestra segunda sesión de Hagamos la Tarea. La primera sesión la tuvieron con una parte de nuestra red, entonces es la tercera y vamos a hablar de la tarea 3. Para que ustedes sepan. También, bueno, quería comentarles antes de comenzar que pues estamos revisando la tarea 2 y hemos encontrado que que la mayoría de los trabajos lo que tienen son problemas de redacción, pero redacción como, bueno, sujeto, verbo, predicado, punto, que es como lo básico. Ya con que ustedes saquen eso, pues van a poder redactar mucho mejor. Entonces, en el primer texto era un texto descriptivo que correspondía a cada uno, entonces era mucho más fácil de escribir porque estábamos hablando cada uno de nosotros mismos. Y ahora, entonces, ahora sí puedo presentar pantalla. Vamos a mostrarles, a ver si me funciona esto. Bueno. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces aquí estoy viendo la presentación, me imagino que ya la están viendo. En este momento pues no tengo acceso al chat, así que si tienen preguntas pues levanten la mano, pero no, pues, me avisan para poder darles la palabra. Entonces les estaba diciendo que la tarea 2 tiene que ver con, la posibilidad de redactar un texto, un acercamiento a un texto que tiene que ver con era texto descriptivo y en este caso lo que vamos a hacer es un texto explicativo. De hecho son tres cosas lo que tienen que hacer. Listo, ya les vamos a explicar. Inicialmente tienen que hacer una identificación de la expresión oral, porque además ustedes saben que, si recuerdan, la expresión, la comunicación no se basa solamente en la palabra, también se basa en lo que no decimos. Entonces tenemos expresión oral y expresión no verbal. Entonces eso es de lo que vamos a hablar y eso es lo primero que tienen que hacer. Identificar una expresión no verbal en un video que tienen que ver. Lo segundo tienen que hacer es un texto expositivo. Y ahorita les explico qué es eso más adelante, cómo se hace. Y por último tienen que hacer una fotonovela. Entonces van a tener que hacer hartas cosas en esta nueva entrega para que no se dejen coger la tarde y participen bastante también en el foro. Listo, entonces comenzamos con lo primero que van a tener que hacer y pues también para que ustedes vayan recordando y aprendiendo, pues muchos de pronto ni se acuerdan, es lo que hablamos sobre la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal tiene que ver con qué? Tiene que ver con la forma en la que nosotros transmitimos un mensaje, pero que no lo decimos nosotros a partir de las palabras, ¿no? Lo decimos con nuestro cuerpo, lo decimos con nuestros gestos, lo decimos con nuestra postura, con todas las otras formas que acompañan la comunicación no verbal, ¿no? Todo eso es la comunicación, todo eso también comunica. Y muchas veces eso es lo que hace que nos enteremos que alguien nos dice algo jugando o realmente en serio y esas cosas, eso es bastante importante y bastante relevante también. Listo. Entonces, lo que sigue es que pues nosotros tenemos algo que es pues que la comunicación no verbal también hace parte de la comunicación. Entonces, obviamente, cuando estamos conociendo a otra gente, pues estamos viendo que de esa forma también nos estamos comunicando. Por ejemplo, si ustedes ven esta foto que tengo ahí, ¿qué les dice esa foto? ¿Qué imagen? ¿Qué pueden pensar? Es una entrevista de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué dicen los cuerpos de ellos? ¿Qué están diciendo? Presentación. Están como preocupados, están como nerviosos, Ansiosos. como ansiosos, correcto. Eso, Pero pues la de la carpeta verde no se ve tan ansiosa, ¿no? no, esa está como muy tranquila. La que está ansiosa es como la de la carpeta amarilla, ¿cierto? Porque le va a tocar de primera la entrevista.
¿Será que es por eso? No, porque puede que sea la última, todavía no sabemos si sea esa la primera o la última, no sabemos en qué orden están yendo. Pero esa está como muy nerviosa, se le nota, ¿no? Sí, se le nota. Bien, esas son, y mire que no nos dijeron nada, solamente los estamos viendo. ¿Y ven cómo comunica también la parte no verbal? Entonces, qué funciones tiene? Pues primero define nuestra identidad. Cada uno de nosotros tiene unas formas de comunicarse no verbalmente que son propias de cada uno. Movimientos que uno ha aprendido o que ha incorporado con el tiempo. Pero yo acepto por aquí que alguien llegó. Listo. Entonces, eso nos define un poco sobre nosotros. Alguien cuando lo ve de lejos a uno dice, uy, ahí viene fulanito. ¿Por qué no? Pues por la forma de caminar. Pues, o sea, digamos que eso es muy, muy de él o de ella, ¿cierto? Digamos que eso es muy normal. También demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos. Entonces, ¿qué tan sociables somos, no? Si uno ve que una persona es como muy retraída, pues uno sabe que no, de pronto no le cuesta trabajo o no le gusta relacionarse con otros. Y eso también se nota corporalmente. También nos ayuda a acotar mensajes que, no que entendemos sin necesidad de utilizar las palabras. Entonces, por ejemplo, como en el caso de la foto, sabemos que están en una entrevista de trabajo y sabemos que en general están nerviosos todos porque seguramente van a ir a entrar apenas a la entrevista. También nos transmiten emociones y sentimientos, lo que acabamos de ver con la foto, también con la imagen, y eso también influye en nosotros mismos y en los demás. Influye en los demás en la forma en la que lo hagamos. Por ejemplo, si estamos hablando en público, si nosotros estamos hablando en público y nos ponemos muy nerviosos y titubeamos mucho, pues eso va a generar que la gente como que pierda interés en lo que estamos diciendo. Y eso también va a influir en nosotros porque pues va a hacer que nos pongamos más nerviosos. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los canales de la comunicación no verbal? Los canales son, por ejemplo, como decía hace un rato, las expresiones faciales, los gestos de la cara, ¿no? Los gestos también con las manos, ¿no? Los que hacemos con las manos. Tenemos las posturas, la forma en la que uno se sienta, uno se levanta, en la forma en la que uno cruza un pie, cruza un brazo, está como pensando, así como este muchacho que está mirando ahí como lo que están haciendo y está como interesado, ¿no? El que tiene la mano en el mentón. Está como interesado, está como pensando, ¿cierto? También la apariencia física, la forma en la que nos vemos, también tiene que ver con esa comunicación no verbal. Muchas veces eso es lo que llamamos eh, carácter, cuando la gente se viste, personalidad, que uno se viste como quiera y la gente no le dice nada. Eso también tiene que ver con la apariencia, la forma de la presentación personal. Bien, entonces, ¿qué partes tienen? Si tienen preguntas, me van diciendo. Partes de la comunicación no verbal. Bueno, tiene varias partes, ¿no? Tiene, por ejemplo, como en este caso, lo que hablamos, cuando hablamos nosotros, pues sin querer a veces movemos las manos, la cabeza, la cara, ¿cierto? Las posturas, la forma en la que nos miramos, la forma en la que estamos sentados, todo eso es una parte. La otra parte es el tono de voz y la velocidad a la que hablo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si estoy hablando muy suave, pues probablemente es porque yo seguramente hablo así, y si hablo muy despacio, pues también tiene que ver con la forma en la que uno habla. O muchas veces puede ser, pues ahorita estoy como tranquilo, como relajado, entonces puedo hablar de pronto a un volumen normal, pero si estuviera de pronto mucho más nervioso, de pronto hablaría mucho más rápido y me enredaría mucho más fácil. Y seguramente el tono de voz sería mucho más bajo, que es lo que pasa cuando uno también se pone nervioso, comienza a hablar así y como suavecito, como que y comienza como a decir, ay, es que y eso no se entiende nada. Eso es parte también de la comunicación no verbal. Y por supuesto, lo que llamamos la distancia personal. ¿A qué distancia está la gente de mí y cómo me identifico yo con ellos? Es decir, lo que llamamos la proxemia. De eso vamos a hablar en un momento más detalladamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en estas imágenes? Son personas que no escuchan ni hablan. Pues hay una que está haciendo un gesto como de que está escuchando y la otra está diciendo como de mantenga la boca cerrada, ¿no? Como en silencio.
como que yo me callo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Eso. Entonces ahí estamos hablando de unos elementos de la comunicación. ¿De cuáles son? Ya les digo cuáles son. Estos son normalmente, eso se llaman elementos paralingüísticos, pero ya les voy a decir. Entonces, esto tiene un origen, esto es como pues, para pasar rápido por aquí, y es que el lenguaje no verbal tiene un origen fisiológico, ¿no? Muchas veces antes de comenzar a hablar nosotros nos comunicamos, bueno, cuando éramos bebés, con gritos y con gestos, ¿no? Pero también en muchos casos, como en el caso de estas imágenes, lo hacemos para, los gestos los utilizamos para realzar o ilustrar un mensaje. Entonces aquí está diciendo el Señor como mantenga la boca callada, no vaya a decir nada, ¿cierto? Y eso trae un código, es decir, es un código que puede ser arbitrario, es decir, que se parece a, o que es icónico, perdón, que no se parece, y el icónico es que se parece a algo más, ¿no? Y otros tipos de actos no verbales son, por ejemplo, los emblemas. Los emblemas son imágenes como los del niño, que está como, ah, eso es un emblema, todo el mundo lo entiende, no lo escucho bien, no sé qué quiere decir eso. O cuando hacemos así, hola, o con el puño también. Los ilustradores es los que utilizamos mientras hablamos, cuando uno mueve las manos, pues si algunos alcanzaban a ver mis manos ahorita, pues seguramente pues las estoy moviendo más de lo normal. Los reguladores es cuando nosotros hablamos y va acompañado de pronto de un gesto así como muy, como por ejemplo en el ejército o los militares y esas cosas que tienen como una orden, generalmente va como con un gesto de mando. Los adaptadores tienen que ver con la mano. Los adaptadores es cuando uno está diciendo es muy grande y hace las manos así como, uy, es una vaina muy grande. Y otros es como cuando uno va a hacer una acción y entonces comienza a remangarse y eso pues también es una ilustración, como un instrumental de voy a hacer algo, ¿no? O de subsistencia también, ¿no? Como de lograr hacer algo necesario para sobrevivir. Bien, estos son elementos de la comunicación, los factores de los que quería mencionarlos. Entonces tenemos factores asociados al lenguaje verbal, que es de los que hablamos un momentico hace un rato, que los mencioné, que son el tono, el ritmo, el volumen, los silencios también comunican, y el timbre, digamos, de la voz. El timbre, si el timbre de la voz es muy grueso, entonces uno le dicen, ah, este es locutor, este tiene voz de locutor. Todos esos elementos se llaman elementos paralingüísticos, ojo, ténganlo en cuenta, porque eso lo vamos a necesitar para el trabajo. Elementos paralingüísticos, el tono de la voz, el ritmo, el volumen, qué silencios hay, qué significan los silencios, porque muchas veces los silencios también significan, y el timbre de la voz. Esos son asociados al lenguaje verbal, los símbolos, los factores paralingüísticos. Y los que no están asociados al lenguaje verbal serían los que están asociados al comportamiento. La proxemia, de la que mencioné hace un ratico, es el espacio personal, que tiene que ver con la forma en la que mi cuerpo se interactúa con una persona o un espacio en general. Y, espera un segundo que llegó alguien. Y la kinesia tiene que ver con la proximidad de mi cuerpo con otra persona, los gestos que yo hago, qué posturas tomo, cómo me fijo, cómo miro, cómo fijo la mirada y qué expresión facial tengo. Todo eso tiene que ver con kinesia, eso se llama kinesia, es la forma en la que yo muevo mi cuerpo, básicamente. Y la proxemia es la forma en la que mi cuerpo se relaciona frente a un espacio, para que me entiendan un poco mejor. Ya voy a explicar más detalladamente. Entonces, la paralingüística, aquí está la definición, pues para que lo tengan en cuenta, se pueden tomar foto a esa diapositiva si quieren. Estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, lo que hablábamos. La kinesia estudia el significado de los movimientos, o sea, qué quiere decir cruzar las manos, fruncir el ceño, entrelazar las manos. Y la proxemia es la referencia del espacio, con el espacio personal con el que nos circunda. Todo eso es paralingüística. Bueno, todo eso son elementos. La paralingüística es todo lo que les decía, ¿no? Todo lo que tiene que ser considerado con no verbales, pero que igual tienen que ver con la comunicación. Entonces, el tono. Entonces, el tono de la voz tiene un ritmo,
¿no? El tono tiene un ritmo generalmente, cuando estamos hablando de tono ascendente, es cuando estamos así como, profe, ¿usted va a tomar lista? Es una pregunta, es un tono ascendente, uno no habla en un tono, digamos, como el que estoy utilizando ahorita, que es como neutro, ¿no? O un descendente, entonces es cuando, lave los platos, una cosa así, algo así como muy tal, ¿cierto? O sea, cuando dan una orden, cuando ustedes dan una orden o reciben una orden, normalmente es algo que es hecho con firmeza, ¿no? O cuando ustedes quieren lograr que alguien confíe en ustedes, pues le generan una confianza, no le dan una orden, pero sí le transmiten con un tono así como tranquilo, como sosegado, y lo que hacen es como abrir la puerta para que la gente confíe un poco. O lo que llamamos mixto, ¿no? Que en algunos casos es lo que mucha gente utiliza para hacer humor, para hablar irónicamente o con sarcasmo, ¿no? Eso es como también un tono de voz. El ritmo es la forma en la que yo uno palabras mientras voy hablando. Entonces es la forma en la que hay gente que lo hace mucho más rápido, hay gente que lo hace más despacio, pero eso tiene que ver con la fluidez de una persona, ¿no? Aquí hablamos de que cuando una persona tiene eh, entre 100 y 50 palabras por minuto es un ritmo entendible. Dentro de las 200 palabras, o sea, más de 200, se dice que habla muy deprisa, que es lo que llaman taquilálico. Y cuando habla por debajo de las 100 palabras por minuto es bradilálico, es decir, que es muy lento y puede aburrir. Yo intento aquí no ser muy lento, entonces sigamos con los. El volumen es la forma en la que hablamos, la intensidad de la voz. Es cuando yo les pregunto que si me escuchan bien, porque a veces yo sé que mi volumen de voz es bajo. Entonces, pues seguramente, pues por eso a veces les pregunto que si me escuchan bien, pero es la intensidad. Mucha gente habla, hay gente que habla durísimo, ¿no? Hay gente que habla muy pasito. Entonces, cuando una persona a volumen bajo dice que es tímida, o que está triste, o que es muy calmado, muy sumiso, ¿cierto? Y cuando una persona habla alto, lo que hace es transmitir autoridad o seguridad. Eso es lo que básicamente dice. Los silencios, uy, perdón. Los silencios, los silencios son pausas que se hacen exclusivamente para comunicar algo. Muchas veces los silencios es cuando uno dice, usted rompió el plato y se quedan callados, no dicen nada, ¿no? Eso es un silencio y uno está diciendo, definitivamente sí fue, o sea, como que se acepta que sí fue, ¿no? Entonces, los silencios se pueden interpretar de forma positiva o negativa, dependiendo del contexto. Muchas veces digamos, en una película o en algo de televisión, en algún sitio de esos algún video, que uno escucha silencios, normalmente esos silencios en las películas normalmente es cuando se genera una trama de suspenso o algo así, ¿no? También, eso también son pausas que se hacen en el texto para poder generar un ambiente específico. Entonces, ya, esos son los silencios. El timbre es lo que conocemos con el timbre alto, bajo, medio, grave o no. Normalmente los identificamos cuando la gente canta. Entonces, cuando hablamos de una persona que canta muy alto, entonces si una mujer es un soprano, y si es un hombre que canta muy bajo, entonces es un tenor, ¿no? Que tiene la voz así súper gruesa. Eso es el timbre de la voz. Es diferente en cada uno de nosotros tiene un timbre diferente, y eso pues va también de acuerdo con su personalidad y otras cosas. La kinesia, entonces, tiene que ver con lo que decía, es cómo se comporta mi cuerpo y cómo muevo mi cuerpo y mis gestos para poder comunicar algo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, alto, quiere decir quédese quieto, ¿no? El que ustedes decían así, del niño, tal, no se escucha nada, ¿sí? O también hacer silencio, ¿listo? Son gestos que uno ya encuentra como, ni idea, no lo sé, o ten cuidado, o bueno, lleve, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con kinesia, la forma en la que yo no me mi cuerpo, y también digamos que si yo me cruzo de piernas, que si estoy así, que si estoy así, eso también es kinésica, y eso también se estudia y también tiene unos significados y esas cosas. La proxémica, la proxémica tiene que ver con
como les decía, la forma en la que el cuerpo se comporta en un espacio. Entonces, tiene que ver, entre otros, varios factores. ¿Qué tanto conozco yo a la persona? Digamos, si yo soy el emisor, ¿qué tanto conozco a la persona con la que voy a hablar? La distancia es más próxima mientras más íntima sea la relación. Si este es el papá o es el hijo, pues su merced va a estar de pronto muy cercano a alguien y lo va a poder abrazar sin problema, pero si es un desconocido escasamente le va a dar la mano, bueno, ahora ya no damos la mano, ahora damos el puño, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Si el encuentro es formal, si es informal, si es por motivos de trabajo, si es por una cosa o la otra, también, eso también influye en la proxémica, en la forma en la que nos comportamos en ese espacio. La personalidad, hay gente que es mucho más extrovertida que otro, entonces si una persona es muy extrovertida, pues de pronto llega, digamos, abrazando a los demás y tocándolos, y hay gente a la que no le gusta eso, entonces seguramente se va a sentir incómoda. Los que son más introvertidos de pronto como que se van a sentir como que no, venga, no me toque, ¿sí? Eso también pasa, eso es parte de la proxémica. La edad, cuando alguien es más digamos, de acuerdo a la edad, los jóvenes de pronto son más propensos a ser más fácil de tener contacto físico para ser afectuosos que las personas mayores, ¿no? A no ser de que sea una persona joven con una persona mayor, realmente ahí cuando que hay una brecha generacional, pues los jóvenes intentan mantener la distancia con los abuelos como por respeto también. O también depende de la cultura en la que se haga un saludo. Por ejemplo, si ustedes van a Japón y van a dar la mano, pues no, como que los van a mirar rayado porque allá no dan la mano, allá todo el mundo hace una venia. Lo de la mano no se utiliza, eso solamente aquí en el occidente. En el momento que llegó alguien más, listo. Entonces, proxémica, ya. Esto es los tipos de distancia. Esto, pues, esta parte, pues, puedo hablar un poco, pero lo importante es lo que les decía. Eh, la distancia mínima es perdón, la distancia íntima es la que tiene uno con la familia, de pronto con la pareja, ¿sí? Pero en algunos casos esa distancia pues hay que romperla cuando, por ejemplo, el médico te va a examinar o el odontólogo, o sí, pero normalmente es un espacio reservado para familia o amigos que son muy cercanos, ¿no? La distancia personal es la que ustedes mantienen cuando son encuentros personales, pero no íntimos, entonces son compañeros de trabajo, son vecinos, ahí dice que es una distancia entre 45 y 1 metro, entonces es como más o menos es como la forma en la que uno se comunica con el vecino, con el que la atienda y esas cosas, es como una distancia un poco así como tranquila. La distancia social es más lejos, eh, se utiliza para conversaciones formales o gente desconocida, por ejemplo, cuando uno está en una reunión de trabajo o en esas cosas que solían hacer que eran galas, uno está siempre a una distancia más o menos de 1 metro o algo así. ¿Por qué? Pues porque son gente que uno no conoce, entonces es una distancia social que se utiliza en eventos y esas cosas. Y la distancia pública es cuando tú te estás comunicando a más de 3 metros, por ejemplo, cuando estás hablando en público, en un auditorio, entonces pues necesitas que hacer sentir a la última persona que está comunicándose contigo y normalmente esto lo utilizan los oradores, ¿no? La gente que habla en públicos grandes, pues realmente es la que utiliza esta distancia pública. Nosotros también lo hacemos a veces cuando nos toca hacer exposiciones o conferencias y esas cosas así. Esa es como la distancia que utilizamos. O cuando uno normalmente le dice, el ejemplo que siempre pongo es cuando uno está por allá en una finca y se quiere comunicar con el vecino de la otra finca y le dice, ¡vecino! Por allá le contesta el vecino, ¿qué? ¿Sí? Eso es distancia pública también. ¿Listo? Otra cosa importante es la imagen personal. La imagen personal tiene que ver con la forma en la que nosotros nos expresamos a través de la forma en la que nos vemos, ¿no? Ahí hablamos de rasgos físicos, gestos, movimiento, de la forma de cambiar, el tono de la voz, pero también tiene que ver con la forma en la que nos vestimos y la forma en la que nos peinamos, por ejemplo, nos adornamos. En este caso la imagen de la niña, no sé si se ve bien, tiene unos piercing
Entonces, pues eso también equivale a su forma de ser y seguramente su personalidad. Entonces, eso digamos que hace, eso también comunica ciertas cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, pues va a ser una cosa diferente y de pronto si es bombero o si es policía, pues también va a significar otras cosas. Entonces, también es importante, ¿no? No estamos satanizando eso, pero igual, digamos, es también que hay gente que tiene estereotipos y digamos que pueden pensar cosas negativas sobre la apariencia de pronto de esta chica de la foto. Y puede que no tenga nada de negativo, solamente que le guste adornarse con esas cosas. Entonces, digamos que es también parte de la percepción que uno sabe que genera cuando tiene una forma de vestirse o de sentirse, de expresarse, de expresar su personalidad de una forma diferente. Entonces, eso también es importante. Bueno, esto es una matriz que ustedes van a tener que presentar. Hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Me vuelvo por acá. ¿No? No, ¿Ninguna? profe, ahí ¿No? quiero ver quiero lo del cuadro, saber lo del cuadro. Bueno, el cuadro está en la guía, si no lo han visto, está en la guía, y ese cuadro van a tener que llenarlo con el video que van a tener que ver. Entonces ustedes van a tener que hacer esta misma tabla, y lo que tienen que hacer es ver el video, es un video corto realmente, e identificar estos factores. Entonces es en qué minuto, es decir, minuto, normalmente cuando uno habla del cortometraje, uno habla de tiempo, o sea, minuto 1, segundo 2 y cuadro tal, ¿no? Entonces normalmente es 1, 0, 5, 23, algo así. Entonces por eso dice que tiene que especificar el minuto exacto. No sirve que ponga el minuto 1, porque el minuto 1 en video va desde el 1:00 hasta el 1:59. Entonces, porque después cambia a 2. Entonces tienen que poner completo el tiempo de exactamente dónde ven esa parte. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que identificar qué factores paralingüísticos hay. ¿Cuáles son los factores paralingüísticos? Se durmieron. Lo que son los gestos, los tonos de voz, la velocidad al hablar, distanciamiento al hablar. No, el tono, el volumen, la voz, el timbre, esas cosas. Los silencios, esas cosas. Eso es la paralingüística, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte verbal es paralingüística, con el lenguaje verbal. La kinésica, acuérdense que es la forma en la que el cuerpo se mueve, si cruzan los brazos, si se estira el brazo, esas cosas que tienen que decir, cruzan los brazos, cruzan las piernas, frunce el ceño, entrelaza las manos, eso es kinésica. Proxémica es el del espacio, entonces, cómo se relaciona con otros, ¿no? Esa persona cómo se relaciona con otros. Y la imagen personal, entonces también. Entonces es cómo identificar una persona de acuerdo a su imagen personal, qué rasgos físicos, gestos, movimientos tiene una persona, y eso tienen que llenarlo del video, del cortometraje que tienen que ver. Esta es la primera parte. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Entonces ahora vamos a hablar de un texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Bueno, ¿Dónde expone? es donde se expone. Sí, pero ¿se expone qué? Entonces, ¿qué vamos a exponer? Vamos a exponer un asunto determinado. En este caso, ¿de qué vamos a hablar? De la comunicación no verbal. ¿Listo? El texto va a hablar sobre la comunicación no verbal. ¿Sobre qué? Lo que dice ahí en azul. Vamos a hablar sobre la comunicación no verbal enfocada en los contextos laboral, académico y familiar. Entonces, ¿qué es un texto expositivo? Es un texto en el que ustedes hablan sobre ese tema con la idea de conocer e informar hechos o conceptos específicos. Entonces, es algo que ustedes van a investigar y van a comenzar a escribir. Pero en este caso, este texto, para los que lo hicieron así, que yo sé que hay algunos, este texto se escribe en tercera persona. Entonces, en tercera persona es, un texto expositivo es ta, 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 o sea, no me meto yo en ningún momento, estoy hablando del texto expositivo, todo el tiempo, tercera persona. ¿Listo? ¿Ok?
¿Qué tiene que tener el texto? Lo mismo que todos los textos, una introducción, un desarrollo y una conclusión. No necesito que pongan introducción, o sea, el título, introducción, el título, desarrollo y el título, conclusión. No. Aunque ustedes desarrollen el texto como es, pues se va a entender. También son 5 párrafos, así como el texto descriptivo son 5 párrafos. Entonces el primer texto es la introducción, el segundo pues va a comenzar a introducir el texto, ahorita vamos a verlo más, pero normalmente la introducción es donde vamos a dar a conocer el tema y los enfoques que emplearemos para hablar de eso. Después el desarrollo, ya comenzamos a hablar del tema y comenzamos a desglosar, digamos, parte por parte de lo que vamos a hablar. Y la conclusión es recoger todo lo que dijimos y sacar una conclusión de lo más relevante que dijimos en el texto, no de lo que yo pienso, sino de lo más relevante que dijimos en el texto. Eso es una conclusión, en este caso. Entonces, como les decía, las características de este texto es que es objetivo, por eso es en tercera persona. Objetivo es que yo estoy hablando de ese objeto. ¿Cuál es el objeto? La comunicación no verbal. ¿Listo? Se escribe en tercera persona, ya se los había dicho. Se hace uso de un lenguaje claro y preciso. O sea, hay que escribirlo así porque pues no se puede escribir de otra forma y digamos que, o sí puede escribir de otra forma, pero es lo más claro posible. Es decir, que si ustedes hacen frases muy largas se van a enredar. Y utiliza muchos recursos como comparaciones o enumeraciones, ¿no? Entonces, conectores, ¿cuáles son los conectores? Y, sin embargo, por lo tanto, asimismo, todos esos conectores que ustedes van a poder encontrar. Enumeración, A, B, C, D, esos son enumeraciones cuando estamos hablando de varias características. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mejorar el texto y a que sea mucho más entendible, mucho más fluido, mucho más fácil de leer. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto, no sé si alcancen a ver bien el texto, el de dice la manzana. Entonces, un texto positivo es eso. Por ejemplo, dice, la manzana es una fruta comestible de tipo pomácea que nace del árbol manzano. La manzana tiene una forma redondeada y algo achatada en los extremos. Su piel es delgada, puede ser de color rojo, verde o amarillo. Y así comienza a hablar de todo. Ahí, digamos, está haciendo repetitivo en la manzana, la manzana, la manzana, ¿correcto? Dice aquí, en el primero dice la manzana. En el segundo dice la manzana. En el tercero dice la manzana. Digamos que eso son repeticiones que se pueden evitar. Entonces, digamos que esto es un ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces dice, al ser una fruta versátil se puede incluir en variedad de recetas culinarias. Por otro lado, en los países productores de manzanas se encuentran México, Chile, Argentina, México, Chile, China, Estados Unidos, España y otros. Bien, esta es la parte de la guía donde les explica qué tiene que hacer el texto. Entonces, ¿qué tiene que decir? Ay, perdón, me dio eso. Entonces, el primer texto, el primer párrafo, pues el párrafo de inicio, entonces es, bueno, donde vamos a introducir el tema, ¿no? Vamos a hablar sobre la comunicación verbal, enfocada en esto, no sé qué, y se tocarán tales aspectos y bla, bla, bla. Listo. En el párrafo 2 vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación verbal en el campo laboral. Suponemos que casi todos trabajan, entonces pues igual en el campo laboral y en sus profesiones, en lo que hacen, ¿no? Siempre es importante citar a un autor que respalde ese tema. Es decir, tienen que buscar en internet. No son válidas fuentes como Google, como Wikipedia, como el Rincón del Vago, como todas esas páginas que no. Busquen fuentes académicas, fuentes diferentes, ¿no? Google Scholar, por ejemplo, les puede servir para esas cosas. La biblioteca de la universidad también les puede servir para eso. El párrafo 3, entonces, son ideas complementarias. Ahí vamos a hablar de la comunicación no verbal en la vida académica, es decir, en lo que estudian, lo que han aprendido, esas cosas. En el párrafo 4, en la parte familiar. Y en el párrafo 5, pues ya vamos a hablar de las ideas principales que desarrollaron en los párrafos anteriores en la parte familiar, la parte laboral y la parte académica. Bien, hasta ahí, eso lo encuentran en la guía, entonces pues ahí no hay problema. ¿Listo? La siguiente parte es, bueno, esto es lo que dice en la guía, dice que van a socializar esa matriz 1 que les mostré en el entorno de aprendizaje colaborativo, es decir, en el foro. Y después de eso, van a comenzar a crear algo que llamamos una fotonovela. La idea es que la fotonovela no sea con fotos de internet, sino que sea fotos tomadas por ustedes,
¿Listo? Para que sea fotos con ustedes. Pues si ustedes van a aparecer en la foto, pues está bien. Pero lo importante es que sean fotos tomadas por ustedes, porque vamos a contar una historia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a contar? La historia, el valor, vamos a crear 4 fotografías que representan cada factor de la comunicación no verbal. Entonces, cada factor, acuérdense, paralingüística, kinésica, proxémica y... ¿Se durmieron? Imagen personal. Imagen personal. Eso, está muy bien, atento. Listo. Entonces, la fotonovela es un texto que llamamos que no continuo, es decir, cada imagen tiene que tener su propia historia, pero todas las historias juntas tienen que estar relacionadas. O sea, todas digamos, son 4 fotos. No es que esta foto me hable de una cosa y esta me hable de otra y esta de otra y esta de otra y ninguna de las 4 no estén juntas. Si ustedes han visto una historieta, de esas que salen en el periódico, si alguna vez ven un periódico, las viñetas, esas se llaman viñetas, tienen 3 o 4 cuadritos normalmente, que normalmente cuentan una secuencia, ¿no? Cuentan una historia completa, y cada cuadrito dice algo diferente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, una fotonovela es esa narración desarrollada en una secuencia de fotografías. Se puede contar de diversas maneras, lo pueden hacer mezclando fotos con imágenes, como en los cuentos, o imágenes en movimiento, y también tienen que ver los planos es decir, la forma en la que la gente aparece en la imagen, y la iluminación, ¿no? Tienen 3 componentes básicos que son la maqueta, las viñetas es la maqueta es todo completo, la viñeta es el pedacito donde está la imagen y el texto, y los bocadillos, el bocadillo es donde aparece el texto escrito. La maqueta es la estructura, la plantilla es donde se usa y las viñetas donde insertamos las fotos, ya lo dije, ¿listo? Bien, esa es la fotonovela. Entonces, antes de llegar hasta allá, ustedes lo que van a hacer es, van a planearlo, ¿no? Porque yo necesito ver que ustedes van a planearlo, no es que llegaron y lo hicieron a última hora y lo subieron y listo, chao. No, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues para saber que lo están planeando, pues van a tener que hacer un cuadrito que se llama es la matriz 2, es lo que llamamos planeación fotográfica. Entonces en la primera fotografía me van a hablar, por ejemplo, de kinésica. Listo. Entonces voy a hablar de kinésica. ¿Qué es la kinésica? La kinésica es... ¿Quién me dice? Los gestos. La kinésica es exactamente todas las formas de moverse. Entonces yo voy a poner la kinésica y voy a hacerlo en la cafetería de la universidad. Y pongo la descripción. Entonces voy a tomar una foto donde esté Ana sentada tomándose un café y tiene sus manos entrelazadas rodeando la taza de la bebida, es decir, que está haciendo así. ¿Cierto? Eso es una descripción de kinésica. El siguiente factor es el proxémica, entonces voy a tomarlo en tal parte y así. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, como son cuatro imágenes, son 4 factores, pues ahí digamos que lo tienen mucho más fácil, en el sentido de que son 4 factores y son 4 fotos, o sea que son 4 descripciones, no es muy complicado. ¿Listo? Entonces también tienen que publicarla en el foro. ¿En qué foro? En el foro que se llama Tarea 3. Yo normalmente a veces, como se dieron cuenta en la primera vez, yo abro varios foros, pero por ejemplo en el foro de la tarea es el foro que se llama Tarea 3. En el foro donde va a quedar esto, pues es el foro donde va a estar la grabación de esta parte, por ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes pues identifiquen dónde va a quedar. Donde dice foro, Tarea 3, ahí va a quedar, ahí ponen sus cosas, sus evidencias, la fotonovela, la matriz 2 y la matriz 1. Entonces, ¿qué van a poner ahí? Entonces tienen que tener el texto expositivo redactado, van a poner en el foro las matrices 1 y 2 y la fotonovela. Eso es lo que tienen que entregar en el foro. Y en el documento pues tienen que incluir todo, tienen que tener una portada, tienen que tener una introducción, que sea un párrafo de 9 líneas, que nos cuente cómo hicieron el ejercicio y cuál fue el objetivo de la actividad y qué vamos a encontrar en el documento.
Después vamos a encontrar el texto expositivo de los 5 párrafos, donde ustedes me van a hablar de la importancia de la comunicación no verbal en su cotidianidad. Es decir, ambiente laboral, familiar y académico. Después del texto van a poner la matriz 1, la matriz 2 y después la imagen de la fotonovela. Después de eso van a poner las conclusiones con al menos 2 reflexiones que les quedaron con párrafos que sean de 6 a 9 líneas, donde me digan pues qué aprendieron del ejercicio y que si les gustaría profundizar para cualificarse aún más, es decir, para aprender más. El archivo debe ser nombrado tarea, apellido, tarea 3, apellido, en este caso tarea 3, Rojas, Juan, el número de grupo colaborativo, que normalmente es 40.003 guión el número que aparece en el foro, para que sepan, porque el que es 954 es el nombre, es el del código del grupo en este periodo, que es el 16.4. ¿Listo? Entonces, ay, espere que me falta algo aquí. Listo, no, ya, eso era todo por ahora en este caso. Yo les iba a decir algo más aquí, se me pasó, por no decirlo ahí. Ah, bueno, listo. Bueno, no sé si por ahora tienen preguntas, dudas e inquietudes. Vamos a volver aquí. ¿Cuántos factores debe describir? El video no es un video, es una fotonovela. Son 4 factores. Stephanie, cuéntame. Profe, lo que pasa es que, bueno, se me cayó el internet, entonces no pude escuchar bien lo de la fotonovela. ¿Será que me puede hacer el favor de explicarme? La fotonovela. Espera un segundo, voy a poner el enlace de la asistencia aquí para que lo vayan llenando. Mientras tanto, acuérdense que el nombre del tutor es mi nombre, yo. Entonces, para que lo pongan. La fotonovela son, creo que aquí ya, a ver, nos devolvemos. La fotonovela tienen que tomar 4 fotos y en cada foto van a hablar de cada uno de los factores. ¿Dónde está? Aquí. ¿Listo? Cada uno de los factores de la comunicación no verbal de los que hablamos al principio. Kinésica, proxémica, bueno, proxemia, imagen personal y se me escapa el otro. Paralingüístico, correcto. Entonces, en la fotonovela vas a tener que hacer 4 fotos donde en cada una me muestres un factor, ¿no? Me muestres un ejemplo de cómo identifico yo la kinésica y qué en una fotonovela. Entonces, la fotonovela es 4 imágenes que me van a hablar cada una de un factor diferenciado de la comunicación no verbal. Las 4 van a estar relacionadas y obviamente tiene unos elementos que son estos que están aquí, que son el bocadillo. El bocadillo es donde tú le pones, si por ejemplo aparecen 2 personas, como en la foto que aparece aquí bueno, en las 2 fotos aparecen 2 personas. El bocadillo es este texto que le pusieron aquí arribita. Entonces, tú quieres que las 2 personas que aparecen digan algo en la fotonovela, pues la forma de hacerlo es que escribes un texto ahí, en un bocadillo. Ah, ya me acordé lo que iba a mostrarles. Les iba a mostrar, bueno, pero eso está en la guía. En la guía van a encontrar varios sitios en los que van a poder hacer la fotonovela, los elementos. Ahí no, ¿dónde está? Aquí está. Aquí les dice cómo hacer una fotonovela en PowerPoint. Hay un video. Comic Life es Comic Life. Es una aplicación donde van a poder hacer, por internet, van a poder hacer la fotonovela, por ejemplo, ¿no? Y tiene los elementos requeridos para que ustedes puedan pues hacerla más fácil y no se tengan que matar, digamos, pues matar en el sentido de fregar mucho con PowerPoint. Solamente hay que crear una cuenta aquí en Comic Life y con eso ustedes pueden entrar y hacerla ahí. Pero digamos, aquí está el enlace, ¿no? Aquí es cómo hacer una fotonovela en PowerPoint. Este es un video de cómo hacer una fotonovela y esta es un enlace de un video de cómo lo pueden hacer en Comic Life. Esta es una herramienta que pueden utilizar para eso. Y aquí pues está la matriz que les mostré, está lo del párrafo y está
lo de los factores de la comunicación no verbal, que son los que tienen que identificar. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Ya pasé el registro de asistencia, está ahí arribita. Profe, una pregunta. O sea, por ejemplo, digamos, en la fotonovela, ¿es como contar una historia o es más bien que todo ilustrar ejemplos? Fotonovela, muy bien, es una historia. Es una historia que me tienes que mostrar 4 factores. Mira lo que dice aquí en la guía. Aquí dice, ¿dónde está? Por aquí decía, no perder la secuencia o continuidad de la historia. ¿Sí ves? Tienen que contar una historia. Ah, bueno, y en cada fotico, o sea, las 4 fotos, debo contar una historia y en las 4 fotos debo mostrar en cada una ¿qué? Como la característica, una parte de la comunicación no verbal, como la paralingüística. Exactamente. Profe, otra pregunta, con respecto a la matriz de que tenemos que hacer ¿qué? Con el video de Bian. Por ejemplo, si yo en el video no identifico un ritmo, porque pues el ritmo, si no mal recuerdo, es como tú dices las palabras, en la velocidad que dices las palabras, ¿sí? Por ejemplo, digamos 200 palabras por minuto o 150 palabras por minuto, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, si en el video no se ve que él hable, sino más que todo es como murmuro o algo por el estilo, eso no se puede catalogar como un ritmo, ¿cierto? O sea, no puede tener un ritmo. Pues puede que no tenga un ritmo verbal, pero puede que tenga un ritmo corporal, por ejemplo, ¿no? O pueda que el silencio sea el que nos comunique, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tienes que identificar. En el video, en el primer video, en la parte del primer video, está preguntando Estefania, para los que no se ubican. ¿Listo? Ah, bueno, Acuérdense llenar la asistencia, aquí ya la pasé, para que no queden ahí como por fuera. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, alguna. Yo, profe, una pregunta. Señora, Para hacer la fotonovela puede ser una historia inventada o tiene que ser ¿sí? algo de la vida No cotidiana. puede ser inventada, no hay problema. Puede ser inventada. Lo importante es que sea una historia y que tengas en cuenta los factores que necesitamos que nos muestres. Vale, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. ¿Para la fotonovela obligatoriamente tiene que salir una persona o digamos uno puede animar un objeto? Pues es más difícil animar un objeto. Es más complicado. No, se le Pero, ponen unas paticas y unas manos y listo. pues creería yo que si estamos hablando de comunicación no verbal, es mejor que utilices una persona porque es más fácil identificar los elementos de los que acabo de hablar. Creería yo, ¿no? Bueno. Creería yo. Pues, creo que lo podrías hacer con un objeto también, pero creo que te complicas más la existencia. Pero bueno, eso ya es cosa tuya. Listo. ¿Quién más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Señora. Señora Daniela, ¿no tienes micrófono? profe, yo, Dime. ¿me escucha? Sí, no, En ahora sí la te escucho. fotonovela dice que son bueno, ahí tienen que ir 4 factores, ¿cierto? Sí. Entonces, entre los 4, cada uno tiene que explicar cada uno, pero con la misma historia, ¿verdad? Es lo que no. O No es que los tengas sea, que es la misma explicar. historia, Digamos que pero lo que cada haces uno es explicando. mostrarme con 4 imágenes diferentes los 4 factores. Pero no es que la imagen, no es que la historia tenga que ver con los Pero, factores. La pero historia los tiene que, mismos 4 tienen que relatar la misma historia, ¿verdad? los ¿No? mismos 4, ¿cómo así? Son O sea, 4 los 4 imágenes. factores tienen. 4 Sí, imágenes me cuentan una historia. En cada una es cada imagen tiene que diferente. haber un factor. Sí. ¿Sí?
Sí. Una cosa es la historia y otra cosa son los factores. Digamos, para que no te centres en que la historia tiene que ser sobre los factores. No, la historia es sobre la importancia de la comunicación no verbal, pero pues obviamente es donde tenemos que identificar los factores, pero pues, no es que la historia sea los factores. No, 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 yo no preguntaba eso. O sea, la imagen que uno vaya a plantear ahí tiene que ir consecuente a las demás o cada una puede hablar de algo diferente. Ah, no, tiene que ser consecuente porque se supone que es una sola historia. Ah, eso era lo que yo preguntaba. Sí, sí, no había entendido la pregunta. Gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ya llenaron la asistencia, acuérdense que por ahí está la asistencia. Llénenla, no sé qué es sin llenarla. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Qué pena, ¿me puede dar información cuál es el número del grupo? El número de grupo aparece el tuyo. Ay, no sé, ya te digo. El número, no lo tengo abierto. El número del grupo es el que aparece, el que tú puedes ver cuando estás en el foro. Ah, ok, gracias. Cuando abres el foro, ese es el número del grupo que te aparece. El que aparece después del guión. 40.003 guión, ese es el grupo. Yo tengo desde el 1806, 1806, 1807, 18, algo así, al 18, bueno, ahí hay varios, y después tengo desde el 2157 hasta el 2186, algo así. Entonces, alguno de esos números pertenecerás. No están todos en orden, pero es algo así. ¿Listo? Aquí estoy pasando el enlace de asistencia para los que no lo tienen o se cayeron. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ese no es. Señor, ¿qué pasó? Cuénteme. Profe, ¿Qué una pasó, pregunta. señora? Bueno, es que hay algo que no me queda muy claro con lo del cuadro de Bian. Por ejemplo, ¿Con cuál? con el cuadro de Bian, o sea, la matriz que toca hacer con el cortometraje. Ah, ok, la primera matriz, la matriz 1. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que ahí nos decían que teníamos que, como te digo, como basarnos en lo que nos mostraste. Por ejemplo, digamos que en la paralingüística el ritmo, los silencios y todo ello, ¿sí? Em, bueno, pero, o sea, digamos que si en el momento en el que nosotros escogimos, o sea, que yo escogí, tengo que identificar todos esos factores, o sea, todos los factores que muestran en el AESTA, porque pues yo creo que hay algunos que no salen, por ejemplo, digamos lo que es la sonrisa o algo por el estilo, o sea, estos Ah, que no no, emiten no, esa no. sonrisa. No, digamos, no, pues los que puedas identificar, obviamente. Lo importante es que puedas saber, digamos, bueno, si no aparece la risa, pues no pones risa porque no hubo. Pero digamos, cuáles sí aparecieron. Y lo importante ahí es que tú sepas, bueno, esto es un paralingüístico, listo, esto es kinésica, esto es proxemia, y que los puedas identificar y poner en la tabla. No, pues digamos, obviamente todos no van a aparecer, pero los que aparezcan, que los sepas identificar en el lugar en el que van. Ah, bueno, profe, muchas gracias y pues buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Listo, ¿qué pasó? ¿A Kevin se le pegó el teclado? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, entonces pues nada, así creo que quedamos. Si no se han unido a los grupos de WhatsApp o de Skype, únanse para que pues podamos tener comunicación más fluida y directa. Recuerden que pues ahí estamos o se comunican a través del correo interno de la plataforma o a través de mi correo juan.rojas@unat.com y ahí estaremos dispuestos a solucionar todas las dudas e inquietudes durante el trabajo. ¿Listo? Voy a parar la grabación en este momento. Ay, ¿qué se me hizo?